está presente, para indicar las recomendaciones generales. Veo, hay varios grupos que ya me han escrito en el interno, he estado respondiendo, y otros grupos que todavía me falta responder. Pero sin embargo, estoy observando algo, un común denominador en todos los grupos. En esta parte ya no deben enviarme su Excel, ya, sino deben mandarme su entregable, ¿no? Ya estamos en la etapa del entregable. ¿Se acuerdan que dijimos al inicio, no? Hasta el parcial se acepta tu matriz y obviamente ya tenías que tener tu entregable porque hasta el parcial tenías que haber aprobado tu parcial. Habías tenido que aprobar tu matriz de riesgo. Si se había algo que mejorar, se mejoraba. Sin embargo, recordemos que tu entregable en seguridad es tu entregable, ¿no? Principalmente es tu análisis, que es lo que yo reviso. Entonces, por ejemplo, muchos de los acá presentes en el grupo me da gusto porque ya cuando yo reviso los trabajos finales, obviamente veo pues que ya está ordenado y un entendimiento, ¿no? Entonces, entiendo que, y reviso, ¿no? Y obviamente están en mi grupo de asesoría. Entonces, me da mucho gusto, felicito. Muchos de los grupos que están acá presentes han aprobado con muy buenas notas, o por lo menos para ser la primera vez que están llevando el curso. Entonces, hay un buen feedback positivo, ¿no? Dicho esto, les voy a compartir más o menos cuál es la dinámica ya para esta segunda parte. Una vez que ya tú tienes tu matriz hiper, el paso siguiente viene a ser la revisión de la parte del plan de acción. Entonces, cuando tú presentas tu plan de acción, tú, por ejemplo, esta parte de costos, olvídense, sin embargo, pero sí, a nivel de eliminar, sustituir control de ingeniería, has tenido que presentar tu propuesta, ¿no? Tus controles propuestos. Cuando el riesgo te sale bajo, no es necesario presentar controles porque quiere decir que ya está controlado el proceso. Sin embargo, si es que todavía te sale moderado para arriba, entonces sí tienes que plantear, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, han planteado a nivel de controles para eliminar, sustituir control de ingeniería, tú los agrupas y haces un criterio, ¿no? Recordemos que nosotros hemos valorado el nivel de riesgo, por ejemplo, a nivel de, o sea, ¿por qué valoramos? Porque nosotros tenemos recursos escasos, entonces tengo que saber, por ejemplo, por dónde debo empezar, ¿no? ¿Qué peligro es más crítico? Entonces, por eso establecemos un nivel de riesgo. Entonces, si por ejemplo, acá yo he puesto esto como un ejemplo, ¿no? Si tú contemplas tiempo, costo y calidad de acuerdo al control, por ejemplo, mi pregunta es, ¿y dónde queda esa valoración del riesgo? De acuerdo al peligro. Porque este control está acorde al peligro. Entonces, esto lo muestro porque generalmente como industriales ustedes manejan tiempo, costo, calidad. Es válido. Sin embargo, ustedes tienen que contemplar ahí también un ponderado, o sea, que les voy a pedir, o sea, les estoy recomendando, con respecto al nivel de valoración del riesgo, qué tan crítico es, y le puedes dar el puntaje final, ¿no? No sé, 1, 2, 3, 4, 5, y establece el rango de riesgo. Por ejemplo, lo que sí es importante cuando ustedes valoran, me tienen que colocar acá su leyenda, ¿no? Que es el impacto, tiempo, costo y explicarme un poquito qué significa la calificación. O sea, cuál es el criterio que tú has tomado para decir 2. O sea, qué significa. Es otra recomendación que generalmente también a los grupos cuando reviso, verifico, oye, han puesto 2, 4, ¿qué significa? ¿Por qué muy bajo? ¿Por qué moderado? ¿Por qué alto? ¿Por qué muy alto? ¿Por qué? Entonces, usted me tiene que justificar. Más o menos acá, ¿no? Por ejemplo, ok, acá he puesto 1 y 2 nada más, menor a 1500, mayor a 1500, el costo de implementación. Si es mayor a 1500, obviamente le ha puesto rojo, pero eso significa de acuerdo al ponderado, ¿no? Porque tiene que haber un ponderado y en función de eso tú estableces un criterio para priorizar los controles propuestos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un grupo que no me tenga controles en eliminar, sustituir o control de ingeniería, obviamente es controles que puedo decir que la empresa, bueno, tú como estudiante no estás abordando correctamente el enfoque de riesgos, entonces quiere decir que todavía te falta, ¿no? Tienes que mejorar tu matriz. Esta es una matriz que yo obviamente lo estoy tomando como modelo, no es que esto es el modelo que ustedes deben seguir porque hay cosas que se tienen que mejorar, pero de alguna manera es la estructura, ¿no? La estructura es la que le estoy presentando para que ustedes puedan, y por ejemplo acá tampoco no tiene mucho sentido, ¿no? Colocan el costo y obviamente, o sea, acá lo que yo entiendo que basta que uno de ellos no cumpla, entonces ya dice no aprobado.
bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque tendría que ser en todo caso un ponderado de 4 aspectos, ¿no? Si va a ser, el impacto de repente tiene que ver con esto de la severidad, no sé, por eso desconozco, por eso es importante acá que ustedes hagan una descripción de la leyenda, para yo poder entender qué es lo que están valorando. Toma nota, porque eso es lo que yo voy a recomendar y estoy recomendando a los grupos que ya me están enviando su entregable para aprobación final. Recordemos, otra vez reitero, ya estamos en la etapa de entregable final. Entregable final. ¿Ok? Estamos en la etapa. Ya hicieron su diagnóstico, ahora lo que toca es establecer el plan de acción, ¿no? Y acá estableces pues tu plan de acción, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo bastante interesante que creo que está presente, que es el grupo de... esto me gustó mucho porque esto es más o menos como lo aprendieron ustedes en proyectos, perdón, en mantenimiento, y de alguna manera acá ustedes están estableciendo, ¿no? Tu plan de acción siguiendo la estructura de, ¿cómo se llama? La estructura de lo que establece la normativa, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, revisan el RM050 del 2013, y ustedes lo revisan en los anexos, ya la normativa, aparte de los modelos de los formatos, también te da un formato para elaborar tu programa, miren. Un programa anual tiene que tener esta estructura, ¿no? Entonces tienes tu objetivo general, tu objetivo específico, tu meta, indicador, tu presupuesto. Entonces, yo les voy a pedir que por favor, ahora, si tú vas a establecer tu plan de acción de acuerdo a un programa de seguridad y lo estás enfocando de forma correcta, que es lo correcto, y felicito al grupo de Brigitte que me lo ha enviado en ese enfoque, sí, te voy a pedir que trabajes con esto. Y de repente le mejoras acá, de repente las fechas, o haces una mejora, pero como mínimo toma esta plantilla, ¿ok? Entonces, a lo que tú me has presentado, por ejemplo, el grupo de Brigitte, que ya me envió hoy su entregable, por ejemplo, si tendrías que adecuarle, y, por ejemplo, tu presupuesto acá, yo sí, esto me parece un poco irrisorio, ¿no? 210. Estoy bastante irrisorio, que hay que modificar ahí y revisar bien los costos que van a implementar. Ahora, generalmente ustedes ya han aprendido, ¿no? Ustedes no contemplan los costos. Ustedes, por ejemplo, no son parte de la empresa, entonces ustedes no son parte de los costos que asume la empresa para el desarrollo del proyecto. Tienen que hacer todos los costos que asume la empresa, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, han establecido reducir riesgo de trabajador y trastorno musculoesquelético, han establecido un programa ergonómico con ciertas acciones para el trabajo del programa ergonómico. ¿Qué faltaría acá? De repente lo básico, ¿no? Las evaluaciones ergonómicas. ¿Dónde quedaron las evaluaciones ergonómicas? Entonces, ¿cómo vas a partir si no tienes evaluaciones ergonómicas? Un análisis cuestionario nórdico, evaluaciones ergonómicas, ¿no? De ahí parte, ¿no? Para establecer, por ejemplo, de acuerdo a también lo que han identificado, si es programa ergonómico, ahí entra manipulación de carga, monitor repetitivo, manipulación de carga, monitor repetitivo, carga postural, sobreesfuerzos, ¿no? Diferentes factores ergonómicos. Un programa psicosocial, un reglamento interno del pasajero, charla de un correcto clima laboral. Acá sí como que dos actividades y es muy básico, ¿no? Como que de repente, y tampoco encuentro acá, por ejemplo, acá se han hecho un correcto criterio para establecer, ok, por cada programa entonces tiene un presupuesto. Ok, muy bien, ok, no entendí muy bien. Sí, ahora sí cambia, ¿no? Si por cada parte del programa me has colocado, en todo caso, si vas a hacer así, tendrías que colocar de acuerdo a la estructura, por cada programa un objetivo específico, una meta que vas a establecer, los recursos que tú requieres para desarrollar generalmente este programa, ¿no? Sí, y a esto sí está acorde a lo que pide la normativa peruana, y me parece muy bien, ¿ok? Habría que mejorar esto. Otro aspecto muy importante que también he estado observando, los programas tú los puedes de repente no por cada punto, ¿no? Por ejemplo, el programa de señalización, esto no es un programa, o sea, podrías establecer, de repente podrías agruparlo, este programa de señalización, de repente podría estar dentro de mantenimiento, ¿no? Programa de mantenimiento, ahí colocas la parte de señalización como tal. Programa de PP me parece correcto, un programa del COVID, ¿no? Me parece correcto, un programa de seguridad ante emergencia me parece correcto, un programa de protocolos y manejo. Acá, por ejemplo, esto, y acá hay algo importantísimo, ¿no? Como que me deja como un vacío. ¿Y cuál es el vacío? Yo reviso, ¿no? ¿Y cuál es la naturaleza de la empresa? A ver, vamos a ver qué es lo que hace la empresa
Esta es una empresa, por ejemplo, la empresa Ecopsem. Entonces, y yo pregunto, lo primero que pregunto, ¿y cuál es cuál vendría a ser la actividad clave, ¿no? Y, o sea, todas las actividades claves que ellos han hecho un buen diagnóstico, los felicito porque han tomado la referencia inclusive a nivel normativo, están haciendo un buen trabajo el grupo de Brigitte, los felicito como referencia. Sin embargo, acá, por ejemplo, en la parte de riesgos, perdón, en la parte de peligros que han identificado, ¿cuáles están acorde al tema esto de los procesos que ellos vienen mapeando, ¿no? Es como que decir, no sé, por ejemplo, si mis actividades son de manufactura, ¿cuáles son esos principales controles a nivel operativo desde el punto de vista de seguridad que debo tener? Porque ergonómico, psicosocial está muy bien, pero a nivel operacional, ¿qué controles están proponiendo? A nivel operacional, como que queda un vacío ahí, ¿no? No me hablan de ningún procedimiento de seguridad operativo, de repente de punto de vista de seguridad, que es un PETS, ¿no? De proyecto de trabajo seguro. No, 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 como que queda un vacío, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, habría que revisar, ¿ok? No digo que está mal, pero sí como que, oye, ¿y cuál es la naturaleza del negocio y cuáles son esos controles operacionales que yo tengo que asegurar mi operación, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, me colocan en esta parte, a ver, voy a ver las fotos. Ok, ellos son transporte, por ejemplo, ¿no? Si ellos son transporte, algo interesante, ¿no? Tienen que tener, por ejemplo, un programa de fatiga y somnolencia, de cajón, porque uno lo que va, o sea, de repente ni siquiera han identificado en su matriz CIPER el tema de fatiga, el tema para controlar el exceso de velocidad, para controlar la selección de los conductores, la parte de mantenimiento que sí lo mencionaron, pero, o sea, quiero que entienda el grupo de Brigitte como que le falta acá los controles asociados a la operatividad del negocio, ¿ok? A la operatividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de transporte, tiene que haber tema de fatiga y somnolencia, tiene que haber, por ejemplo, y acá, por ejemplo, sí menciona las capacidades de manejo defensivo, pero, sin embargo, acá, por ejemplo, dice ayudante, embarque de equipaje, validar registro de pasajero, información, instrucción, ¿ok? Pero acá tiene que establecer toda la parte, por ejemplo, fatiga y somnolencia, ¿dónde está exceso de velocidad? Por ejemplo, manejar en condiciones desfavorables, tampoco no está. Entonces toda esa parte se tiene que mapear, ¿no? Por ejemplo, toda esa parte de ruido, todo esto acá, entiendo que han hecho de repente un filtro y por ende, eh, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, en ruidos, me parece, y acá lo que falta valorar también en su matriz IPC es el riesgo residual. Y recuerden algo muy importante que lo indiqué, la matriz hiper no es parte del trabajo, no es parte del cuerpo, es parte de los anexos. Tú estableces un análisis, ¿ok? Por ejemplo, yo ahorita no sé si les comenté, yo estoy en el Ministerio de Vivienda y estoy haciendo puesto de especialista en riesgos. Y es muy importante, por ejemplo, y le voy a presentar, por ejemplo, lo que presenté para esta semana. No sé si está acá, para mostrarles un poquito. No tiene nada que ver con seguridad, pero pueden tomar como una referencia, ¿no? Un momento, por favor. No sé si lo he cargado la información o de repente para dar otro ejemplo. Creo que sí. Ok, por aquí está. Muy bien, miren. Hay mil formas de presentar, ¿no? Hay mil formas de presentar tus resultados. ¿Ok? Sí, creo que sí les voy a poder presentar. Yo estoy acá, por ejemplo, identificando riesgos relacionados al ISO 37001, o sea, por el tema de actos de corrupción, ¿ok? Principalmente ahora que está de fuerza en el Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí he identificado tres procesos, el proceso hasta lo que hemos venido avanzando, el proceso de gestión de recursos humanos, que he identificado 25 riesgos que afectan la integridad, en el proceso de denuncias y atención al denunciante, he identificado 6 riesgos que afectan la integridad,
en transparencia 4, que este es un proceso, o sea, dentro de la ley hay un proceso, bueno, hay una ley que establece que todas las entidades del Estado tienen que ser transparentes, ¿no? Por una ley de transparencia, o sea, tienen que, por ejemplo, tú podrías ingresar a cualquier ministerio y, por ejemplo, como ciudadano, ver cuánto gana un funcionario, o establecer cuáles son los planes, programas que viene trabajando el ministerio. Eso no es que sea información clasificada, no. Por el tema de la ley de transparencia, todo eso está a partir de lo que se le puede mostrar al ciudadano, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acuerdo a la metodología, por ejemplo, yo he podido identificar aquí los riesgos, de acuerdo a la valoración. Este tiene otro enfoque de valoración, pero también contemplo la valoración de riesgo inherente y riesgo residual. Entendiendo que riesgo inherente es la valoración de la probabilidad por el impacto, y riesgo residual de los controles que yo tengo actualmente a una valoración, y en función de eso establezco el riesgo residual. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo ver, por ejemplo, de 4, yo acá puedo observar los 4 riesgos, ¿no?, que yo he mapeado relacionados a este proceso. Por ejemplo, ¿no?, órgano o unidad orgánica remite la información incompleta a cambio de un beneficio propio o de un tercero, ¿no? Y así puedo ir, ¿no? Pero como no tiene nada que ver con seguridad, entonces les muestro nada más cómo pueden presentar también sus resultados, ¿no? Y acá, por ejemplo, yo tengo, ¿no? Por ejemplo, si yo puedo canalizar esto por cada, por ejemplo, en recursos humanos, yo hago un desglose, y de acuerdo al proceso, por ejemplo, de incorporación, yo puedo hacer en la parte convocatoria cuántos riesgos se mapearon, ¿no? Se mapearon un total de 7 riesgos, y actualmente se han aplicado para esta parte convocatoria, que es la parte de selección de personal de CAS que entra al Estado a trabajar, un total de 19 controles actuales que se vienen trabajando para asegurar este proceso. Entonces, miren, o sea, la forma como se presenta, ¿no? Y los controles propuestos, de acuerdo a lo que se ha valorado, obviamente, si es que el riesgo no está controlado, o sea, quiere decir que no es menor el nivel de riesgo, tengo que proponer un plan de acción, controles todavía para asegurar, ¿no? Entonces acá yo he identificado un total de 30 acciones, que acá lo pueden visualizar las 30 acciones, y acá hay un responsable y un proceso de estatus en qué estatus está, ¿no? Si está en proceso, está en implementación, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, yo, por ejemplo, podría establecer de recursos humanos, por ejemplo, las fechas como en qué meses se va desarrollando estas actividades, ¿no? Interesante. Entonces, ahora la tecnología nos permite ser más dinámicos. Por ejemplo, esta presentación yo la elaboré, bueno, obviamente ahora para el Power BI tampoco no es necesario que digas, tengo que aprender Power BI para hacer una presentación así. Sí, es bastante gerencial, sí, pero ahora hay bastantes tutoriales de YouTube, ¿no? Por ejemplo, yo esto lo aprendí en un día, viendo varios tutoriales de YouTube para poder, y dije, bueno, pues ahora voy a poner en práctica lo que he aprendido en Power BI, lo voy a utilizar. Y hay una ventaja que ustedes sí pueden presentar, ¿no? Imagínate que tú presentes en tu final con tu Power BI, ¿no? O sea, ya dejas tu clásico PPT y haces más interactivo tu presentación, ¿no? Entonces vas presentando tus resultados. Entonces ya cambia, ¿no? Entonces, o sea, a ustedes nadie los limita. Solamente que hay que establecer, digamos, si tú quieres distinguir, tienes que hacer las cosas siempre distintas, ¿no? Bueno, este es un poquito para que ustedes vean que hay otras formas también de presentar, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora no hay ningún grupo, todavía que ya voy más o menos 5 o 6 años en la universidad, que me presenten sus resultados con un Power BI, ¿no? Por ejemplo, ahora van a hablar de todos sus diagnósticos, sus resultados, que tú me presentes en 3 láminas y sea interactivo, que me vayas explicando todos los resultados que has tenido. Obviamente, pues sería un golazo, porque nadie lo ha hecho hasta ahora. Y es una invitación, un reto. De repente el que está yendo muy bien, de repente podría hacer su presentación. Pero para hacer esto necesitas una base de datos. Una base de datos, un buen procesamiento de los datos para que tú puedas establecer esto, ¿no? De acuerdo a los resultados. Porque si tú tienes base de datos, esto no puede funcionar. El Power BI generalmente es una base de datos para presentar cuando tienes el Excel, cuando tiene muchos datos el Excel, la base de datos es bastante grande, el Excel se cuelga. Así tengas tu dashboard, se cuelga, ¿no? En cambio, en el Power BI es muy sencillo, y tú puedes, inclusive acá yo podría agregar acá, por ejemplo, se me ocurre agregar un velocímetro, ¿no? Agarro el velocímetro y quiero ver qué campo quiero medir en mi velocímetro. De repente puedo establecer, de acuerdo a lo que yo estoy mapeando acá, ¿no? Puedo establecer esto y ya tengo un velocímetro. O
sea, no es complicado, o sea, de acuerdo nada más a lo que tú quieres presentar. ¿Ok? Acá también tengo, por ejemplo, filtros, ¿no? Porque yo he mapeado, todo eso tiene que ver, por ejemplo, cuando yo acá, yo he mapeado riesgos de integridad, pero también tengo riesgos operativos que también los mapeé. Y ya lo contemplo, ¿no? Y cambia las cantidades, ¿no? Entonces acá también, esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, esto chicos, entonces hay que ir trabajando, hay que ir viendo otras formas de trabajo, de que podemos presentar, cómo tenemos las herramientas tecnológicas. Y, por ejemplo, a nadie tampoco le he visto presentar su trabajo en Prezi, ¿no? Prezi también es otra presentación bastante ejecutiva. Tampoco, ¿no? Todos lo presentan siempre en PPT. No es que eso tiene que ser así, ¿no? Tú tienes que salir de la... Si tienes y manejas ahí Prezi, si manejas ahí base de datos, adelante, ¿no? Esta es una forma, ¿ok? Entonces, esto de acá les estoy mostrando un poquito para que ustedes vean qué interactivo es, miren. Cómo pueden mejorar su presentación. Esta semana justo tuve una presentación, estoy trabajando yo en un ministerio bastante grande y este ministerio tiene varios organismos adscritos, o sea, así como, bueno, no voy a decir el nombre que estoy trabajando, pero tiene como 8 adscritas, ¿no? Que también son otros órganos que también muy posicionados en el mercado, bastante grandes. Entonces, cuando tú le presentas así, obviamente, pues no te llenas de láminas y por el contrario, ¿no? Es bastante ejecutivo y tú puedes interactuar, mostrarles rápidamente, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres ver esto de acá, por ejemplo, este que es crítico, por ejemplo, ¿dónde está mapeado? Objetivo de recursos humanos, ¿no? Inicialmente es crítico y después de las acciones que los controles actuales que se están contemplando para esto es moderado. Entonces, es bastante interactivo, miren. Cambias y vas cambiando, ¿no? Entonces, de repente, para los que no sabían del Power BI, para los que sí conocen Power BI, los invito, es un reto a ver para que hagan algo distinto, ¿no? Rompan el esquema. Muy bien. Ahora, siguiendo con el tema del trabajo, otra recomendación les quiero dar también, muy importante. Si tú tienes, por ejemplo, esto de tu planificación de objetivos, siempre es importante entender tus indicadores, ¿no? Acá, por ejemplo, esto es un poquito lo que está armando Brigitte con un programa. Inclusive, el programa de todas tus capacitaciones lo puedes tener aparte, porque la norma te pide un programa de seguridad y salud y un programa de capacitaciones, ¿no? Donde colocas ahí todas las capacitaciones que vas a brindar. Y tu programa de capacitaciones, podrías armarlo de esta forma, ¿no? Por ejemplo, acá tú programas tus capacitaciones, un poquito grande lo voy a ver acá. Establece, por ejemplo, las actividades a nivel de supervisor de seguridad. Obviamente que esto está para todo, es un diagnóstico global. No está orientado. Lo que tú estés haciendo, recuerda tu alcance. Siempre recuerda tu alcance para que no vueles. Recuerda que tu alcance es tu producto patrón y del proceso crítico que tú estás analizando operativo, ¿no? Ahí te centras. Entonces, solamente te centras en esos puntos. Por ejemplo, a lo que decía en Brigitte, ¿no? Por ejemplo, si mi programa de capacitación a nivel operativo, esto, por ejemplo, en una clínica, entonces, a nivel de psicología, laboratorio, medicina, que es mi core del negocio, ¿ok? Mi core del negocio. Medio ambiente, salud ocupacional, capital en emergencia, y hago un cronograma, ¿no? Mira un desempeño de cómo va evolucionando mi sistema, ¿no? Interesante, para que lo muestren. Esto de repente lo puedo compartir, creo que ya lo compartí yo en mantenimiento. Revisen la información y los grupos que de repente pueden tener esta información, trabajenlo en función de esto. Esto es tu programa de capacitación y por acá tienes tu programa de seguridad, ¿no? Lo mismo tu programa de seguridad, acá tienes tu programa de seguridad de acuerdo a las actividades que estás planteando. Esto es lo que le decía a Brigitte, ¿no? Por ejemplo, establece por cada programa que tú has mapeado las acciones que tú vas a desarrollar. Obviamente que esto está orientado al sistema de gestión, o sea, ya acá contempla la matriz hiper y todo el diagnóstico de la 050.
En cambio, tu alcance es los controles del hiper, o sea, no tienes por qué desvelarte, confundirte y ponerme en tu plan de acción el RIS, establecer el comité de seguridad, la política de seguridad, porque no ha sido parte, no ha sido parte. A menos que dentro de tu trabajo tú me justifiques un plan de acción que esté orientado con la 050 a nivel de cumplimiento del sistema y además también todo tu plan de acción a nivel del hiper. Y esos dos los juntas y sale un programa, ¿no? Más, obviamente eso sí es más real, eso sí es más real, ¿no? Entonces, más centrado al cumplimiento normativo. Y también eso sí le ayuda a la empresa. ¿Ok? Eso también para que lo tengan en cuenta, ¿no? Luego, no se olviden, sus indicadores de accidentabilidad lo tienen que actualizar. O sea, ingeniero, ya yo lo hice, ya lo presenté en el parcial y ahí quedó. No. Tu indicador tiene que estar actualizado. Ingeniero, yo lo hice hasta diciembre del año pasado. Ok, entonces súmale 3 meses más para que lo cierres hasta marzo. Ingeniero, yo lo cerré hasta marzo. Ah, súmale 3 meses más o 2 meses más para que lo cierres hasta junio. Okay, o sea, la información tiene que estar actualizada porque esto es entregable. Ok, entonces ya recuerda, uno en esta segunda parte revisa la parte del plan de acción, pero también tiene que estar actualizado la parte de tus indicadores de accidentabilidad, que tiene que ver con frecuencia, severidad y el índice de lesión incapacitante, ¿no? Entonces ya creo que a esta altura ya nadie, creo que hay un grupo nada más que no son, bueno, en otros grupos que no están bajo mi tutoría, que indican que el índice de accidentabilidad o el índice de lesiones incapacitantes viene a ser el número de accidentes de la empresa, ¿no? Ahí totalmente jalado, eso es incorrecto. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, no está de más. Tú multiplicas índice de frecuencia, severidad, índice de frecuencia, contemplas el número de días perdidos, perdón, el número de accidentes incapacitantes, y lo divides entre las horas hombre por el factor K. Y eso lo vas a multiplicar con el número de días perdidos. Entonces, ¿cómo ese producto va a ser el número de accidentes de la empresa? Eso no tiene nada que ver, es un número adimensional. Por el contrario, es un indicador para yo compararme con otras empresas del sector. Pero como yo no tengo esa información de las empresas del sector y no sé si estoy por encima o por debajo de la media como indicador, entonces lo que se establece es establecer un rango, ¿no? Si el sistema de gestión de 0 a 2.5, 2.5 a 5 o mayor a 5. Y eso lo hemos establecido una recomendación para interpretar ese indicador. Eso quiero que lo tengan bien en claro, por favor. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor, con todo lo que hemos avanzado el día de hoy? Entonces, el día lunes ya deben estar enviándome su información, por favor, para que puedan tomar nota y dar el feedback, ¿no? Entonces, ya voy a repetir, matrices de hiper, no, ya no, tiene que ser tu documento Word, y si gustas, adjuntas ahí tu hiper, ¿no? Pero ya principalmente es tu entregable, ¿no? Como lo tengas, porque es como versión 1, versión 2, versión 3, ¿no? O sea, entrega tu versión, así como lo tengas para darte el feedback. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Duda, consulta, preguntas? Profesor, buenas tardes. Hola, hola. Sí, Este, adelante. bueno, profesor, el formato último que mostró, entonces, ¿lo adapto al último que mostró o una combinación de ambos, entre la 5W y el que está mostrando? Mira, esto es lo que dice, lo que establece el programa, ¿no? Y eso Y me después, hace. si tú revisas esto, o sea, es lo mismo que yo he mostrado, Ujú. y tú revisas, por ejemplo, con tu formato, por ejemplo, que está por aquí. Bajito, bajito. Eso está genial porque todo está en el anexo, el sustento, ¿no? Está muy bien. Gracias. Ah, ya, eso Ok. también me hace. Esto de los formatos, chicos, esto de los formatos no es parte de tu alcance. Acá ya me está floreando, esto sácalo. Es que, Esto profe, ya no lo sabía cómo representar los y con la información que recolecté y le rellené. Simplemente, o sea, copié el formato y lo rellené con la información que tenía. Pero no correcto, es que pero sea de la empresa, puede ya ser. de repente viene para proyectos 2, ¿no? Ya en implementación. Ahí entran los registros. Por ejemplo, Está acá bien. me parece muy bien, está bien justificado, documentado, ¿no? Entonces, lo felicito. Hay un buen trabajo acá, hay un buen trabajo. Acá sí hay trabajo, como se dice, ¿no? Sí hay un compromiso de los chicos que realmente están evidenciando su trabajo.
Acá lo que te decía, ¿no? O sea, tu plan de acción no cambia. Mira, si tú tienes objetivo específico, el objetivo específico, ¿ok? Lo puedes, o sea, un objetivo general de todo tu programa y luego los objetivos específicos por cada uno. Eso está bien. Entonces no es necesario agregar un objetivo general acá, sino un objetivo específico. Muy bien. Tu meta, ¿cuál va a ser tu meta? Faltaría agregarle. Tu indicador, ¿no? Acciones programadas, ejecutadas, podría ser. Tu presupuesto, que ya lo tienes. Y tus recursos, faltaría agregarle recursos, ¿no? Para desarrollar esta parte. Ahora, en recursos tienes que colocar, por ejemplo, ahí hay un poco de confusión, ¿no? ¿Qué coloco en recursos, Jairo? Todo lo que tú requieres para desarrollar, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, capacitación, que para que se entienda mejor. Necesito, por ejemplo, pago de servicios profesionales para desarrollo de capacitaciones especializadas, participación de personas para capacitaciones programadas, porque sin el personal no puedo desarrollar las capacitaciones, ¿no? Elaboré y preparación de material para las capacitaciones, proyector multimedia, una laptop, sala de reuniones, mecanismos de consulta, información documentada, todos los recursos. Lo mínimo, porque puede haber más, sí, puede haber más, ¿no? Y tú revisas acá, ¿no? Por ejemplo, aquí para este programa, que viene a ser organizar e implementar el objetivo de gestión de seguridad y salud en el trabajo, comunicar, ¿no? Que hay unas ciertas de 100 acciones, todo lo que yo requiero para ejecutar estas acciones, estas actividades. ¿Ok? Otra vez les repito, o sea, no vayan a ver esto y vayan a copiar y vayan a hacerlo, porque tu alcance es distinto, tu alcance solamente es de acuerdo al hiper y tu plan de acción de los controles que tú has propuesto. Ahí te defines. A menos que tú me digas, Jairo, yo he hecho mi diagnóstico de la 050, además también tomo el hiper y he hecho una combinación de los dos y por eso ese es mi plan de acción. Cambia, cambia. Ahora, eso tampoco no les recomiendo. ¿Por qué? Porque ustedes en su proyecto de mejora, ustedes pueden abarcar, el que abarca mucho, poco aprieta, como dice el dicho, ¿no? Entonces, el querer hacer todo, al final le va a faltar tiempo. Y esto recuerden que yo esto reviso para proyectos 2 y de acuerdo a lo que tú planificas, tienes que hacer el cumplimiento del proyecto. Entonces, mi recomendación, no te cargues, pues, ¿no? No te cargues. O sea, por hacerlo muy bien, sale muy bonito, sí. De repente eso para el tema de entregar a la empresa, hazlo. Pero para tu proyecto lo filtras y solamente tomas las acciones del hiper, ¿no? Y ya con eso, bastante puntual para que puedas desarrollar, ¿ok? Y recuerda, por favor, lo que indicamos el día de hoy. Justifícame bien tu priorización. No, esto de acá es incorrecto, ¿eh? Es incorrecto porque acá tiene que haber un ponderado. Tiempo, costo, calidad, y acá hay un punto de valoración del riesgo. Al no contemplar qué tan crítico es, obviamente estás olvidando, ¿no? O sea, has identificado un peligro que es crítico y por tiempo, costo y calidad lo estás dejando de implementar. Oye, total, entonces, ¿para qué hace una valoración del riesgo? Entonces, quiero que entiendan, tú valoras riesgo para decir, esto es muy crítico y si esto no tomo ningún control, esto representa que se puede materializar en un accidente o una enfermedad ocupacional y eso representa un costo que merma en la productividad de la empresa. Así se habla como ingeniero. Muy bien. Listo, chicos. Creo que les he explicado. No sé si tienen otra consulta, por favor, pregunta. ¿Ok? Profesor, buenas tardes. Entonces, a la Matrix Zipper ya no nos lo va a revisar hasta el día lunes junto con todo el entregable, lo que tengamos, ¿verdad? Sí, es su entregable. Su entregable es lo que se revisa. Ok, gracias. Para el lunes tú tienes que tener tu versión número 1 de tu entregable. ¿Ya? Grupo que no presenta, obviamente, pues ya, como se dice, ¿no? Hay soldados que van cayendo en el camino. Entonces, si no presentas, lo presentarás la próxima semana, pero tiene que ser tu entregable. Muy bien, y ahí vamos avanzando también ya con las aprobaciones, ¿no? Por ejemplo, el grupo de Brigitte, ya que corrija, ya está para aprobar, ya, porque se olvide seguridad y se centren en las demás gestiones. Así, ¿no? Y va avanzando, ¿no? Ya sea seguridad, check, ya cumplí con Jairo, ahora cumplo con los demás asesores, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Otra consulta, por favor. ¿Alguien más quiere preguntar? Muy bien, creo que está bastante claro. Cuídense, Profesor, chicos. sí. Yo quisiera preguntar una última, por favor. Sí, adelante. Respecto a movimientos repetitivos, mi empresa es una empresa que confecciona, fabrica polos camiseros. Evento peligroso sería exposición a movimientos repetitivos, ¿verdad? Esa era mi consulta. No. Porque según lo que revisé en el PDF que usted mandó sobre ergonómicos, encontré que lo ponían así.
Mira, a ver, ¿O tú tienes que cómo lo podría identificar lo considerar? siguiente. Vamos a entrar acá a la norma de ergonomía y te vas a ver acá hay un cuadrito que te puede servir de guía. Mira, por ejemplo, las manos por encima de la cabeza representa un factor de riesgo ergonómico que genera posturas incómodas, posturas forzadas. También representa, acá está mal, se ha movido, pero acá dice, ¿no? Movimientos repetitivos, el trabajador repite el mismo movimiento muscular más de 4 veces por minuto. Ese vendría a ser el evento peligroso. Ah, ya, Eh, profesor, más específico. Entonces, Durante más de 2 horas por día, también en los 7 grupos musculares, alta frecuencia, cuello, hombros, acá un poquito repetitivos durante más de 2 horas por día. Acá se ha movido esta versión, tienes que buscarla la versión que está como cuadrito para que veas también. Pero también puedes establecer y googlea, ¿no? Movimientos repetitivos, o sea, por ejemplo, ¿cuándo se presenta el movimiento repetitivo? Y ese es tu evento peligroso. Por ejemplo, en las máquinas de coser, obviamente hay movimientos repetitivos, sí, pero ¿por qué? Ese es el evento peligroso. O sea, ¿cuál es la probabilidad? ¿Qué es lo que puede ocurrir? A eso se refiere con la parte del evento peligroso. ah, ya, profesor, está bien, muchas gracias. Ok, muy bien. Ok, listo, chicos. ¿Alguien más quiere consultar? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.